voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está Miguel Ángel Ordaz, politólogo y académico, con quien vamos a conversar sobre la crisis de confianza por la que atraviesa nuestro país en todos los ámbitos de la vida nacional, el político, el económico y el social. Maestro, gracias por estar con nosotros. Le saludamos Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes. Y bueno, vamos a ser ortodoxos y a empezar por el principio. ¿Cómo se gestó esta crisis de confianza? O de desconfianza, tendríamos que decir. Bueno, esta crisis de desconfianza es producto de toda una, diríamos casi de toda una vida política de este país, de sus instituciones, de la forma en cómo estas han venido siendo manejadas, y que finalmente ante la incapacidad fiscal del Estado se empieza esto a recrudecer cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el Estado ya no tiene recursos, pues dejan de recibir apoyo una buena parte de las estructuras económicas y sociales del país. Las políticas, al contrario, siempre van recibiendo más. Y ante esto, pues tenemos que agregar pues también toda una serie de prácticas de gobierno que nos han conducido a un punto en donde pues prácticamente todo lo que sucede en el gobierno en un momento determinado es sujeto de algún acto de corrupción. Ajá. Ahora, ¿hay manera de revertir? Porque, bueno, dicen que la confianza es un bien tan preciado que cuando se pierde es prácticamente imposible recuperarla. Bueno, la construcción de la confianza es un proceso muy largo. La de su pérdida es un proceso muy corto. Uh-huh. Y en este caso, bueno, significaría, entre otras cosas, pues una modificación radical de estructuras. Pudiéramos casi estar afirmando que se requiere de una revisión a fondo de la propia estructura del Estado mexicano, para que a partir de esa revisión pues empiece a construir lo que corresponda a un Estado del siglo XXI verdaderamente comprometido con una sociedad que está siendo cada vez más exigente, tiene más presencia, es más participativa y por lo tanto se va a convertir se debe de convertir en un interlocutor al que se le tiene que hacer caso. Uh-huh. ¿Pero les interesa o ni nos ven ni nos oyen? Bueno, el problema está en que estamos, diríamos, supeditados a toda una serie de frases que el propio sistema se encargó de construir para seguir pensando de la misma manera. Creo que lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas nos está mostrando, entre otras cosas, de que ya no nos interesa tanto que nos oigan o que nos vean, sino nos interesa llegar a un punto tal en donde ellos tienen que voltear la vista hacia nosotros para prestar el interés que nosotros vamos a estar exigiendo. Uh-huh. Y bajo esa perspectiva me parece que estaríamos en un momento determinado perdiendo lamentablemente la oportunidad y la coyuntura que en este momento se presenta para impulsar lo que implicaría en principio empezar a sentar las bases para cambios de fondo en lo que es el sistema de este país. Uh-huh. Ahora, en una era de hipertextualidad, una era donde la comunicación va más allá de lo que en otro momento pudo ser, donde prácticamente nos enteramos al instante, donde todo se dice, pero también todo se distorsiona a través de las redes sociales y tal. ¿Qué tanto peso ha jugado esta posibilidad de estar en contacto permanente, de que se puedan decir cosas que a veces no se decían, que nos podamos enterar de historias que por supuesto ni de chiste podían ser contadas a través de otro tipo de medio? ¿Qué tanto ha influido esto como para el despertar de la desconfianza, pero también el despertar de la conciencia ciudadana? Bueno, me parece que sí ha sido importante. No lo importante que pudiera haber sido, porque rápidamente nos acostumbramos a que la distorsión se convierta en una forma natural de ver las cosas, y esto llama a lo que se señalaba en un principio por parte de usted. ¿Qué se señala en un principio? Bueno, el que ni nos ven ni nos oyen. Y nosotros nos quedamos tan campantes con la idea de que lo que ya se difundió va a tener un efecto, pero no le damos seguimiento a esto y por lo tanto se convierte en un círculo vicioso en donde vamos a estar recibiendo cada vez más datos, pero no tenemos la precaución de corroborarlos o de empezar a utilizarlos ya con miras a la conformación de un proceso que permita, a través del análisis de los datos, pues ver qué tanto de lo que por la red circula vale la pena considerarlo. Ajá. Pues es cierto.
Claro. Entonces, los jóvenes en este momento, bueno, estas nuevas generaciones son unos expertos en el manejo de las redes sociales, pero me da la impresión de que ese manejo no ha tenido la efectividad que pudiéramos esperar, porque hay un hueco, por ahí hay una pata de la mesa que falta, y es la que tuvo que ver precisamente con una toma de conciencia o formación desde la base, desde la familia misma, con respecto a lo que se debe de entender como la realidad de lo que está sucediendo en el país. Diríamos que somos enfermos crónicos de desconfianza en el país. Pero, bueno, maestro, ¿a usted le parece que en este momento tenemos una crisis? Es decir, que de piso pasamos a terapia intensiva. Bueno, creo que tenemos una crisis de la crisis ya en este momento, que sería mucho más peligroso. Y el riesgo que se corre en este momento es que no nos enteremos de la magnitud de la misma y entonces regresemos otra vez a la zona de confort en donde pues vamos a seguir viendo pasar las cosas. Ese sería el riesgo, pero me parece que la confianza va a ser muy difícil que se recupere. Y en esto lo que podemos podemos observar que está sucediendo, pues es de que en algunos, diríamos, en alguna parte del estrato social, clase media sobre todo, están apareciendo ya formas de manifestación, más que de marcha, formas de manifestación de inconformidades, de reclamos e incluso exigencias de inclusión en relación a lo que cada sector o cada segmento de la sociedad en ese estrato medio está planteando como algo que debe ser atendido o corregido. Sabemos que el gobierno, en términos de su estructura, funciona a partir de los intereses que el gobierno mismo ha generado, pero si lo vemos desde el punto de vista de la actuación de cualquiera de sus partes del gobierno, hablemos de ámbitos, hablemos de poderes, pues parece bueno, al menos yo tengo la seguridad de que todo está diseñado de tal forma de que para el efecto de poder impulsar un cambio se requiere de empezar a sentar las bases para que el cambio sea de fondo, no de forma. Claro. Cuando se está alejado de los actores políticos, los protagonistas de las historias del devenir de este país, porque finalmente son los que toman las decisiones por millones de mexicanos, y cuando uno se acerca a ellos y te cuentan cómo está el tablero del ajedrez político, electoral, cómo van moviendo las piezas de acuerdo a sus conveniencias y sobre todo sin perder de vista el objetivo que tiene cada partido de ganar, nos damos cuenta que lo que menos les interesa somos nosotros los ciudadanos. Lo que les interesa fundamentalmente, uno, es no perder la oportunidad, seguir libando del presupuesto y tercero, seguir ostentando el poder, porque el poder es tan atractivo como el recurso monetario. Muchos de ellos ya están verdaderamente inflados de dinero, lo que necesitan es el poder. Claro, aquí lo que nosotros tenemos como producto por nuestro propio abandono como sociedad es precisamente la conformación de una casta. Ya no diríamos una clase política, sino que es una casta en donde el poder se va heredando. Prácticamente, si usted echa un vistazo a cualquier estado o a cualquier lugar del país en donde quiera ver o quiera saber cuál ha sido la historia de los últimos 15 o 20 años de quienes han gobernado, pues va a resultar de que prácticamente es la misma familia. O están vinculados de una u otra manera, por consanguinidad o por compadrazgos o por amistades, etcétera. Exactamente. Entonces aquí lo que nosotros debemos hacer es pues darnos cuenta de que hay una realidad muy específica en donde siguen negándonos a la sociedad la incursión en el asunto de lo político, incluso de manera velada, en otras de manera un tanto más abierta. Lo que sucede es que nos invitan de manera permanente a no interesarnos, a involucrarnos en la política. Las estrategias que vienen utilizando pues no han cambiado en mucho tiempo. Incluso si lo vemos desde el punto de vista de la oferta política, seguimos estando en el asunto de los cómo y de las buenas intenciones, de los qués y de las buenas intenciones. No hemos dado el siguiente paso. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos también nosotros una falsa apreciación como sociedad de lo que es la representación efectiva en el poder mismo, como a través, por ejemplo, de los legisladores o a través también de la propia autoridad electa para asuntos ejecutivos.
Lo que pasa es que nunca le hemos vivido esa representatividad, nunca la hemos experimentado en serio. Es decir, yo quisiera preguntarle a una cantidad importante de personas que pudieran estarnos escuchando ahora mismo si en algún momento se han sentido representados por esos que van y se sientan esas curules mullidas de piel, donde son atendidos por edecanes y donde nada más tienen que mover el dedo para que a la primera señal pues vaya el asesor o vaya el secretario y le lleve lo que necesita que le lleve para poder sentirse bien. Bueno, esto formó parte precisamente de la estrategia de alejamiento, diríamos, de los representantes con relación a los representados. Incluso pudiéramos verlo a lo largo de los últimos, 30 o 40 años, como incluso de manera muy sistemática, muy bien estructurada, el propio Estado mexicano impulsó lo necesario para ese alejamiento. Y era un alejamiento en donde de pronto, ante la aparición del malestar, la burla o la broma por parte de la sociedad era una especie de catarsis en donde el enojo se diluía. Ajá. Y a partir de esas circunstancias, bueno, pues encontraron de que una forma para ellos muy efectiva de poder mantener ese alejamiento consistía en darnos esa posibilidad o esa oportunidad para que la molestia o el coraje saliera y llegara nada más hasta ese punto. Claro. ¿En dónde estamos ahora? En donde el coraje ya salió a la calle, en donde los reclamos son cada vez más fuertes y en donde en este momento nos estamos dando cuenta de que las estructuras han sido diseñadas para el mantenimiento del estado de cosas. ¿A usted le parece que las manifestaciones de inconformidad pudieran aumentar de tono? Bueno, ese sería un riesgo, porque yo recuerdo que hace aproximadamente unos 3 o 4 años, un exgobernador de Michoacán, aquel señor que estuvo muy enfermo, que pide una licencia. Fausto Vallejo. Fausto Vallejo, vi yo en un espacio noticioso en la televisión, cuando él regresa a ocupar el cargo un ratito para luego pedir ya su licencia definitiva, de que él va transitando por el centro de Morelia y se alcanza a percibir por ahí que vuela una botella de esas de plástico que contienen agua, pero vacía. No me quiero imaginar qué va a suceder cuando la botella vaya llena, porque entonces lo que está haciendo la clase política en este país es que está tentando para que la botella se llene de algo. Bien. La agresión creo que está a flor de piel. Claro. Voy a compartir este comentario que me están haciendo llegar. La crisis de confianza siempre ha existido, solo que ahora es más evidente y ha sido mal atendida mediáticamente. Nos dice, mediáticamente hablando, esto debido a los malos mensajes y la creación de falsas expectativas muy altas que se vendieron de tal forma que en su momento a nuestro presidente fue considerado como el Salvador de México, aquella portada famosa. La imagen de Enrique Peña Nieto no abona la causa, esto debido a la poca fortaleza en el liderazgo y a los niveles de deterioro de la figura presidencial. Esta es la crisis que el gobierno es malo, es culpable de todo hasta que se demuestre lo contrario. La imagen de los partidos políticos no se queda atrás en cuanto a los pocos beneficios que muestran para la mejora de la vida del mexicano contra las enormes cantidades de recursos que gastan, es decir, costo-beneficio. Los ciudadanos comunes nos sentimos muy alejados de la clase política, es decir, tenemos o tienen ellos, mejor dicho, otro código postal. Claro, siguen jugando con las mismas herramientas, han sofisticado un poco la forma, pero creo que ya a estas alturas ya no les alcanza, porque esta manifestación de inconformidad viene resultando a estas alturas diríamos, de cómo se ha venido deteriorando la calidad de vida de quienes protestan, o de quienes reclaman. Entonces, lo único que les está quedando es, diríamos, yo le digo a mis alumnos, lo que para el efecto se consideró como el fracaso del estado de bienestar, que fue la incapacidad fiscal del Estado para proveer de lo necesario a todos aquellos que menos tenían y que se convirtieron de la noche a la mañana de pobres a pobres con credencial para votar y consecuentemente en clientela política. Claro, estamos platicando con el maestro Miguel Ángel Ordaz, politólogo y académico. En el marco de todo esto que nos está pasando con esta desconfianza exacerbada, hay un caldo de cultivo ideal que hay quien pretende aprovecharlo. Y estamos hablando de una propuesta política en particular, ¿no? Que es la única que nos estaría faltando a nivel federal
no es la única, pero bueno, es la más viable, que nos estaría faltando probar, que es la propuesta de una izquierda representada por Andrés Manuel López Obrador. Ante tal circunstancia como la que se ha descrito, ¿es el momento de Andrés Manuel? Bueno, yo creo que habría que pensar primero y establecer hasta qué punto los partidos, en términos de la gama, de la gama política en la cual se encuentran, que va desde la izquierda hasta la derecha, se siguen manteniendo como tales. A mí me da la impresión de que los partidos perdieron cualquier vestigio de ideología, cualquier vestigio de doctrina, y se convirtieron en entes públicos pragmáticos, en donde lo único que les interesa pues, es el mantenimiento de los beneficios que derivan de todo esto, que los legisladores hacen a favor de los partidos políticos y de la estructura de poder para seguir manteniendo sus grandes privilegios. Más allá de lo que pudiéramos pensar en función del momento, me parece que lo que tendría que hacer en todo caso esta izquierda, la que se menciona, pues es empezar a trabajar sus propuestas y darlas a conocer. ¿Qué tipo de país están ellos pensando debiera ser? Porque finalmente nos encontramos con que en cualquier discurso político, en cualquier discurso que tiene propósitos electorales o que ya está metido de lleno en la campaña electoral, absolutamente nadie ha presentado una visión o proyecto de su gobierno en función de cómo va a ver o cómo debería ser aquello después de que termine el mandato para el cual vaya a ser elegido el gobierno correspondiente. Simple y sencillamente son propuestas a bote pronto que se adaptan a las circunstancias que se están viviendo. Ahora, ¿dónde podría estar un camino, una puerta que se abriera en aras de la recuperación de la confianza? ¿Qué tipo de acciones, qué disposiciones tienen que ver con justicia, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con desarrollo económico? ¿Qué tipo de acciones tendría que estar haciendo el gobierno como para que hubiese visos de recuperación de confianza? Bueno, el problema es tan complejo que pudiéramos decir que todo esto que tiene que ver con la desconfianza, todo esto que tiene que ver con la injusticia, diríamos, con el gobierno, con el mal gobierno, que tiene que ver con deficiente funcionamiento de los poderes, tiene que ver con la esencia misma del Estado que no se le ha dado el acabado correspondiente. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que el Estado tiene como propósitos o como objetivos centrales, estos no se han cumplido. ¿Cuáles son estos? Precisamente esos problemas que usted señala. Es decir, el Estado tiene la obligación de garantizarnos nuestra integridad física y patrimonial. Ese es el primer propósito. Y el segundo es el de la generación de condiciones que permitan que nosotros accedamos a una mejor calidad de vida de manera permanente y podamos tener mejores oportunidades de desarrollo individual y colectivo. Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver hasta qué punto fueron diseñadas las estructuras mismas, las instituciones, las reglas, para ver si efectivamente estas están ad hoc con el cumplimiento de estos propósitos centrales. Si lo vemos en función de los hechos, pues nos vamos a dar cuenta de que no están diseñadas para eso. Bien, y la tarea es todos los días, no es un día de marcha o no es un día de manifestación o un día donde surge un tema que es prácticamente imposible dejarlo pasar. Esta construcción de la recuperación de la confianza es de dos, de parte también del gobierno, pero también de parte de los ciudadanos, que tendríamos que estar más vigilantes ante las acciones de los gobiernos. Así es, pero la vigilancia no va a resultar si la propia comunidad, la sociedad, no nos damos cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es ver hasta qué punto son efectivos los diseños en materia de control o vigilancia que el propio Estado ha generado. Porque si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo operan los órganos de control al interior del gobierno, pues nos vamos a llevar el peor de los desengaños. ¿Para qué quiero yo una Contraloría que no va a controlar? ¿Para qué quiero una auditoría que no va a auditar? Entonces, se supone que ese tipo de organizaciones fueron creadas para que las cosas se hicieran mejor, o se vigilara al menos que se hicieran mejor. Exacto. Pero ¿quién las nombra? Pues las nombra el que va a ser vigilado. Sí, las nombra al que no le tenemos confianza. Claro, cualquier relación que podamos ver por ejemplo, entre Virgilio y el presidente de la República, pues se reproduce en todas las estructuras del Estado. Le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros en Contextos. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a la pausa.